Compró un caballo enfermo por compasión, pero no imaginaba lo que había en él. Francisco Trejo nunca imaginó que una decisión tomada por pura compasión cambiaría completamente el rumbo de su vida. Durante 43 años había sido conocido en el pequeño pueblo de Santa María del Oro, en el interior de Jalisco, como un hombre terco y de corazón blando, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, incluso cuando eso significara problemas para él mismo. Aquella mañana soleada de sábado, cuando vio el caballo flaco y herido que ofrecían en la subasta de la hacienda de los Guzmán, algo dentro de él se movió de una manera que no podía explicar. El animal castaño, con la crin oscura cayendo sobre los ojos tristes, temblaba en el rincón del corral, mientras los demás compradores lo ignoraban por completo. Fue entonces cuando Francisco levantó la mano e hizo la oferta que lo cambiaría todo. El subastador parecía sorprendido cuando anunció que el lote 17 había sido adjudicado por apenas 1,500 pesos. Era una miseria comparado con el valor de un caballo sano. Pero para Francisco, que se ganaba la vida arreglando cercas y haciendo pequeños reparos en las propiedades de la región, representaba casi 2 semanas de trabajo duro. Guadalupe, su esposa de 20 años de matrimonio, se enfureció cuando se enteró de lo que había hecho. Apenas lograban pagar las cuotas de la pequeña propiedad que habían heredado de la madre de ella, y ahora él llegaba a casa con otra boca que alimentar, y encima un animal que parecía estar en las últimas. «Perdiste completamente el juicio, Francisco Trejo», dijo ella dando un portazo en la cocina. «No tenemos dinero ni para comprar un costal de alimento decente, y vienes a aparecerte con ese caballo medio acabado». Francisco no supo explicar lo que había sentido en ese momento. Era como si el animal le hubiera pedido ayuda a través de esos ojos grandes y melancólicos. Había algo en esa bestia que despertaba en él un instinto protector que ni siquiera sabía que existía. El caballo se negó a comer durante los primeros 3 días. Se quedaba en el rincón más alejado del pequeño potrero, temblando cada vez que alguien se acercaba. Francisco intentó ofrecerle heno, alimento, incluso zanahorias que compró con el último dinero que tenía en el bolsillo, pero nada funcionaba. «Por lo menos averigüe el nombre del pobrecito», sugirió doña Esperanza, la vecina de 70 años que vivía en la propiedad de al lado. Ella había venido a ver al nuevo inquilino y sintió lástima por el estado en que se encontraba el animal. «Todo bicho necesita un nombre para sentirse en casa». Fue entonces cuando Francisco se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el pasado de ese caballo. El hombre que lo vendió en la subasta, un tipo bajo y nervioso llamado Eustaquio, había dicho solo que el animal pertenecía a un primo que ya no podía cuidarlo. No había documentación, historial veterinario, ni ninguna información que pudiera ayudar. El miércoles siguiente, Francisco decidió buscar a Eustaquio para obtener más información. Lo encontró en la cantina de Chucho, en el centro del pueblo, bebiendo cerveza desde media mañana. «Mire, don Francisco, voy a ser honesto con usted», dijo Eustaquio, evitando mirarlo directamente a los ojos. «Le mentí un poco sobre ese caballo. La verdad es que nadie sabe de dónde vino. Apareció en la hacienda de mi primo hace unos 2 meses, todo lastimado y desconfiado. Pensamos que era de algún vecino, pero nadie lo reclamó». Francisco sintió un nudo en el pecho. Había comprado un animal sin procedencia, posiblemente robado o abandonado. Pero cuando pensó en devolverlo, o deshacerse de él de alguna manera, recordó aquellos ojos que parecían suplicar una oportunidad. De vuelta a la propiedad, encontró a Guadalupe empacando su ropa en 2 maletas grandes. «Voy a pasar un tiempo en casa de mi hermana en Guadalajara», anunció ella sin levantar la vista de la ropa que doblaba con movimientos bruscos. «Ya no aguanto esa manía tuya de traer a casa todo tipo de animal abandonado. Primero fueron esos 3 perros que recogiste en la carretera, luego el gato sin una pata, ahora este caballo que ni come. Piensas más en esos animales que en tu propia familia. Guadalupe, por favor, escúchame», comenzó Francisco, pero ella lo interrumpió. «No hay nada que escuchar, Francisco. Elegiste este caballo en vez de elegirme a mí.
Entonces quédate ahí con él y ve si él va a pagar las cuentas de esta casa. El silencio que siguió fue roto, solo por el sonido de las maletas siendo cerradas, y por los pasos de Guadalupe bajando las escaleras de madera que crujían a cada movimiento. Francisco se quedó parado en medio del cuarto, sintiendo el peso de la decisión que había tomado, sin pensar en las consecuencias. Esa noche no pudo dormir. Salió a revisar el caballo y lo encontró acostado en el suelo, respirando con dificultad. Por un momento pensó que el animal no pasaría la madrugada. Se sentó a su lado en el pasto húmedo y empezó a hablar en voz baja, como hacía cuando era niño y conversaba con los animales de la hacienda de su abuelo. «Escucha aquí, compañero», dijo él, acariciando cuidadosamente el cuello del caballo. «No sé lo que pasaste antes de llegar aquí, pero te garantizo una cosa. Mientras estés conmigo, nadie te va a lastimar de nuevo. Vamos a encontrar la manera de que te mejores, aunque tenga que vender todo lo que tengo». Fue en ese momento que ocurrió algo que Francisco jamás olvidaría. El caballo volteó la cabeza hacia él y lo miró directamente a los ojos, como si entendiera cada palabra. Después, por primera vez desde que llegó, el animal aceptó un puñado de heno que Francisco le ofreció. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El doctor Alejandro, el veterinario más respetado de la región, se negó a atender cuando Francisco llamó pidiendo una consulta. «Lo siento, Francisco, pero no quiero perder mi tiempo con un caballo que ya está desahuciado», dijo él al teléfono. «Por lo que me describiste, ese animal tiene como máximo algunas semanas de vida. Mi consejo es que ahorres el dinero y dejes que la naturaleza siga su curso». La respuesta del veterinario dejó a Francisco desesperado, pero también más determinado. Si los profesionales no querían ayudar, él encontraría otra forma. Pasó el resto de la tarde en la biblioteca pública municipal investigando en libros antiguos sobre cuidados de caballos. Anotó recetas caseras, métodos de tratamiento tradicionales y consejos de manejo que habían sido usados por generaciones. Doña Esperanza, que había criado caballos toda la vida antes de vender su propiedad, se ofreció a ayudar. Ella enseñó a Francisco a hacer un jarabe con hierbas medicinales para fortalecer el sistema respiratorio del animal y mostró cómo aplicar compresas de manzanilla en las heridas para acelerar la cicatrización. «Este caballo tuvo una vida dura, muchacho», observó ella, examinando las cicatrices que cubrían el cuerpo del animal. «Mira estas marcas aquí en el lomo. Son de látigo, y esta herida en la pata derecha parece ser de alambre de púas mal estirado. Quien hizo esto con él no tenía corazón». Los días se transformaron en semanas, y Francisco estableció una rutina estricta de cuidados. Se levantaba a las 5 de la mañana para revisar el estado del caballo, aplicaba los remedios caseros que había aprendido a hacer, ofrecía pequeñas porciones de comida varias veces al día y pasaba horas conversando con el animal. Las noches eran las más difíciles. Francisco dormía en el sofá de la sala para poder oír cualquier sonido extraño que viniera del pasto. Por 3 veces tuvo que salir corriendo en medio de la madrugada porque el caballo se estaba sintiendo mal. En una de esas ocasiones, el animal tuvo una crisis respiratoria tan grave que Francisco pensó que lo perdería. «No me abandones ahora, compañero», susurró él sosteniendo la cabeza del caballo mientras el animal luchaba por respirar. «Hemos llegado muy lejos para que me abandones así». Fue durante esas noches difíciles que Francisco comenzó a cantarle al caballo. Eran canciones antiguas que había aprendido de su abuelo, melodías sencillas que hablaban de la vida en el campo y la conexión entre los hombres y los animales. Para su sorpresa, el caballo parecía calmarse con el sonido de su voz. Guadalupe llamaba una vez por semana para saber si había cambiado de opinión sobre el caballo. Las conversaciones siempre eran cortas y tensas. «Francisco, estás arriesgando nuestro matrimonio por un animal que ni conoces», le dijo durante una de esas llamadas. «Véndelo y ven a buscarme. Podemos empezar de nuevo». «No puedo hacer eso, Guadalupe. Está empezando a mejorar.
Ayer se comió una manzana entera de mi mano. Estás enfermo, Francisco, eligiendo un caballo en lugar de tu propia esposa. No es una elección, Guadalupe, es una responsabilidad. Cuando asumes la vida de un animal, no puedes simplemente rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. El silencio al otro lado de la línea dijo más que cualquier palabra. Francisco se dio cuenta de que su esposa no podía entender lo que él sentía, y eso dolía más de lo que quería admitir. La primera gran mejoría ocurrió al final del segundo mes. Francisco llegó a casa después de un día de trabajo especialmente agotador y encontró al caballo de pie, pastando tranquilamente en medio del potrero. Era la primera vez que lo veía alimentarse sin ser alentado. «Hola, amigo», dijo Francisco acercándose despacio. «Parece que estás empezando a sentirte en casa». El caballo levantó la cabeza y lo miró con una expresión que parecía más alerta y curiosa. Había una luz diferente en sus ojos, como si una sombra que los cubría desde hacía mucho tiempo finalmente se estuviera disipando. Francisco decidió que era hora de ponerle nombre al caballo. Pensó en varias opciones: esperanza, milagro, coraje, pero nada parecía encajar perfectamente. Fue observando al animal pastar al atardecer que la respuesta llegó naturalmente. «Tormenta», dijo en voz alta. «Ese es tu nombre. Tormenta». El caballo volvió la cabeza hacia él y relinchó suavemente, como si aprobara la elección. Las semanas siguientes trajeron cambios sorprendentes. Tormenta no solo recuperó el peso perdido, sino que también comenzó a demostrar una personalidad única. Era inteligente, cariñoso, y parecía entender todo lo que Francisco decía. Más importante aún, había desarrollado una confianza absoluta en el hombre que lo había salvado. Fue durante ese periodo que algo extraño comenzó a suceder. Tormenta empezó a mostrar un comportamiento que Francisco nunca había visto en ningún otro caballo. Cada vez que llegaba a casa después del trabajo, el animal corría hacia él relinchando de alegría, como si fuera un perro grande y torpe. Pero había algo más. Tormenta parecía tener un instinto especial para detectar cuando Francisco estaba triste o preocupado. En esos momentos, el caballo se acercaba y apoyaba la cabeza en su pecho, como si estuviera ofreciendo consuelo. «Eres diferente a cualquier animal que haya conocido», dijo Francisco una tarde, cepillando el pelaje de Tormenta que ya estaba brillante y sedoso. «Es como si entendieras las cosas que ni siquiera necesito decir». Doña Esperanza, que visitaba el potrero regularmente para seguir la recuperación del caballo, también notó algo especial en Tormenta. «Francisco, he criado caballos por más de 40 años y nunca he visto un animal con esa sensibilidad», comentó ella una mañana. «Este caballo tiene algo diferente. No sé explicar qué es, pero es como si tuviera un alma humana». Las palabras de la vecina resonaron en la mente de Francisco por días. Empezó a prestar más atención al comportamiento de Tormenta y notó detalles que habían pasado desapercibidos. El caballo no solo respondía a comandos básicos, sino que también parecía anticipar sus necesidades y deseos. Un día, mientras reparaba una cerca rota, Francisco se cortó la mano con un trozo de alambre oxidado. Antes incluso de que pudiera reaccionar al dolor, Tormenta estaba a su lado, empujándolo suavemente hacia la casa, como si supiera que necesitaba cuidar la herida. «¿Cómo supiste que estaba lastimado?», preguntó Francisco, mirando al caballo que lo acompañaba paso a paso hasta el porche. «Ni siquiera me estabas viendo cuando ocurrió». Era imposible que Tormenta hubiera visto el accidente desde la posición donde estaba pastando. Y aunque lo hubiera visto, ¿cómo podría un caballo entender que una herida pequeña necesitaba atención médica? Estas preguntas comenzaron a inquietar a Francisco. No porque dudara de Tormenta, sino porque sentía que había algo en la historia del caballo que no sabía. Algo importante que explicaría esa inteligencia y sensibilidad extraordinarias. Fue entonces cuando decidió investigar más a fondo el pasado de Tormenta. Empezó preguntando a los hacendados más antiguos de la región si alguien recordaba haber visto un caballo con esas características. La mayoría dijo que no, pero doña Socorro, una señora de 85 años que vivía en la hacienda más antigua de la región,
reaccionó de forma diferente cuando él describió a Tormenta. «Espera, hijo», dijo ella, entrecerrando los ojos como si tratara de recordar algo importante. «Un caballo castaño con crin oscura y una mancha blanca en el pecho, ¿y dices que es especialmente inteligente?» «Así es, doña Socorro. ¿Por qué lo pregunta?» La anciana guardó silencio por un largo momento, como si estuviera ordenando recuerdos antiguos en su mente. Hace unos 10 o 12 años, había un criadero famoso aquí cerca, del lado de Arandas. El dueño era un hombre llamado Antonio Gutiérrez, conocido por criar los caballos más inteligentes de la región. Tenía métodos especiales de entrenamiento, pasaba meses creando vínculos con cada animal. ¿Y qué pasó con ese criadero? Antonio Gutiérrez perdió todo en una apuesta mal hecha en el mercado de ganado. Tuvo que vender la propiedad y deshacerse de todos los caballos. La última vez que alguien lo vio fue hace unos 8 años, cuando salía del pueblo en un camión viejo, llevando solo lo que cabía en unas cajas. La historia intrigó profundamente a Francisco. ¿Sería posible que Tormenta hubiera venido de ese criadero? Eso explicaría su inteligencia excepcional y su comportamiento diferente. Pero, ¿cómo habría terminado en la hacienda de los Guzmán en condiciones tan precarias? Decidió buscar más información sobre Antonio Gutiérrez y el criadero desaparecido. En el Palacio Municipal de Arandas, una empleada más antigua recordaba vagamente al hombre y la propiedad. «Ah, sí, Antonio Gutiérrez», dijo ella, hojeando algunos archivos viejos. Tenía un don especial con los caballos. Decían que sus animales eran casi humanos de tan inteligentes. Pero después de que perdió todo, nunca más se supo de él. ¿Y los caballos? ¿Qué pasó con ellos? Fueron vendidos en subastas, la mayoría a criaderos de fuera de la región, pero algunos desaparecieron durante el proceso. En su momento, corrió el rumor de que el propio Antonio Gutiérrez había escondido algunos de sus preferidos para que no fueran vendidos a cualquiera. La revelación dejó a Francisco aún más curioso. Si Tormenta realmente era uno de los caballos especiales de Antonio Gutiérrez, eso significaba que tenía un valor mucho mayor que los 1,500 pesos que había pagado. Pero también significaba que alguien en algún lugar podría estar buscándolo. Estos pensamientos lo tuvieron preocupado durante varias noches. ¿Y si el verdadero dueño de Tormenta aparecía para reclamarlo? Francisco sabía que desde el punto de vista legal había comprado el caballo de buena fe, pero emocionalmente sería devastador perderlo después de todo el esfuerzo que había hecho para salvarlo. Fue durante una de esas noches de insomnio que oyó ruidos extraños provenientes del pastizal. Tomó una linterna y salió a verificar qué estaba pasando. Encontró a Tormenta agitado, corriendo de un lado a otro y relinchando desesperadamente. «Calma, muchacho. ¿Qué te pasa?», dijo Francisco, tratando de calmar al caballo. Pero Tormenta no se calmó. En cambio, comenzó a correr hacia la cerca que separaba su propiedad de la hacienda vecina, como si quisiera que Francisco lo siguiera. «¿Qué quieres mostrarme?». Francisco saltó la cerca baja y siguió a Tormenta a través del pastizal del vecino. El caballo se detuvo cerca de un pequeño estanque y comenzó a relinchar aún más fuerte, dirigiendo su atención hacia algo en el agua. Con la luz de la linterna, Francisco vio lo que había alarmado a Tormenta. Una ternera había caído al estanque y se debatía desesperadamente, tratando de salir del agua. El animal estaba claramente exhausto y no podría salvarse solo. «Dios mío», murmuró Francisco, quitándose rápidamente la camisa y las botas. «¿Cómo sabías que estaba aquí?». Sin dudar entró al agua fría y logró sacar a la ternera del estanque. El animal temblaba y jadeaba, pero estaba vivo. Francisco la cargó hasta un lugar seguro y seco, donde la ternera pudiera recuperarse. «Le salvaste la vida, Tormenta», dijo, acariciando el cuello del caballo. «Si no fuera por ti, esta ternera habría perecido antes del amanecer». Pero ¿cómo había sabido Tormenta que el animal estaba en peligro? El estanque quedaba a más de 200 metros de donde él estaba pastando, y no había línea de visión directa. Incluso si hubiera oído algún ruido, ¿cómo podría haber identificado que se trataba de un animal en peligro y no de algo normal? A la mañana siguiente,
Francisco buscó a don Rogelio, el dueño de la ternera, para contarle lo que había sucedido. El hacendado quedó impresionado con la historia e insistió en pagar una recompensa por el rescate. No hace falta recompensa, don Rogelio. Cualquier vecino haría lo mismo. Pero su caballo, Francisco, ¿cómo sabía que la ternera estaba en peligro? Eso no es normal. Los caballos no tienen ese tipo de instinto protector con otros animales que ni siquiera conocen. La pregunta del vecino repitió la misma duda que estaba molestando a Francisco. Había algo en Tormenta que iba más allá de la inteligencia común de los caballos. Era como si tuviera una capacidad especial para percibir situaciones de peligro o sufrimiento. Durante las semanas siguientes, situaciones similares comenzaron a ocurrir con frecuencia perturbadora. Tormenta demostraba una habilidad inexplicable para detectar problemas antes de que cualquier persona los percibiera. En una ocasión, se negó rotundamente a permitir que Francisco fuera a trabajar a una determinada hacienda, empujándolo físicamente cada vez que intentaba salir de casa. Más tarde, Francisco descubrió que un árbol había caído exactamente en el lugar donde él estaría trabajando a esa hora. En otra ocasión, Tormenta estuvo inquieto toda la tarde, corriendo repetidamente hasta la cerca del frente de la propiedad y relinchando hacia la carretera. Cuando Francisco finalmente lo siguió para ver qué estaba pasando, encontró a un niño pequeño perdido, llorando solo a la orilla de la carretera. ¿Cómo sabías que estaba ahí?, preguntó Francisco, sosteniendo a la niña de 5 años que se había perdido de su familia durante un paseo. ¿Y cómo sabías que necesitaba ayuda? Estos sucesos comenzaron a llamar la atención en la región. Los vecinos comenzaron a comentar sobre el caballo especial de Francisco, que parecía tener poderes casi sobrenaturales. Algunas personas empezaron a buscarlo pidiendo que Tormenta examinara sus propiedades en busca de problemas o peligros ocultos. Francisco inicialmente se mostró reacio a aceptar esas solicitudes. No quería que Tormenta fuera visto como algún tipo de atracción circense. Pero cuando doña Marta, una viuda anciana de la región, lo buscó desesperada porque sus gallinas estaban muriendo sin motivo aparente, decidió hacer una prueba. «Por favor, Francisco», imploró ella, «ya he perdido 15 gallinas esta semana y el veterinario no sabe qué está pasando. Tal vez su caballo pueda percibir algo que nosotros estamos pasando por alto». Francisco llevó a Tormenta hasta la propiedad de doña Marta. El caballo caminó calmadamente por el patio, olfateando el aire y observando los gallineros. De repente, comenzó a inquietarse cerca de un galpón que se usaba para almacenar pienso. «Vamos a ver qué hay ahí», dijo Francisco, abriendo la puerta del galpón. El olor que salió de allí era nauseabundo. El pienso estaba completamente podrido, cubierto de hongos y bacterias. Era evidente que las gallinas se estaban intoxicando con la comida contaminada. «¡Cielo santo!», exclamó doña Marta. Ni siquiera lo sospechaba. El pienso parecía normal por fuera. Después de que el pienso contaminado fue desechado y reemplazado, las gallinas dejaron de enfermarse y comenzaron a recuperarse rápidamente. La noticia del milagro se extendió por la región aún más rápidamente. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. A partir de ese momento, Francisco comenzó a recibir solicitudes de ayuda casi todos los días. Ganaderos querían que Tormenta examinara sus rebaños en busca de enfermedades ocultas. Dueños de pequeños criaderos pedían que verificara si había algo mal con sus animales. Incluso, algunas personas de la ciudad comenzaron a aparecer pidiendo que Tormenta diagnosticara problemas en sus mascotas. Francisco estaba confundido y un poco asustado con toda esa atención. No tenía formación veterinaria y no sabía cómo explicar científicamente lo que Tormenta estaba haciendo. Pero no podía negar que el caballo tenía una habilidad extraordinaria para detectar problemas que pasaban desapercibidos para los humanos. Fue durante esa época de fama creciente que un hombre elegante y bien vestido apareció en la propiedad de Francisco. Conducía un auto importado
y traía consigo un portafolio de cuero que sugería ser algún tipo de empresario. ¿Es usted Francisco Trejo?, preguntó el hombre, bajando del auto con movimientos calculados. Soy yo mismo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Ricardo Lozano. Soy representante de una empresa de agronegocios de Ciudad de México. Tengo una propuesta que hacerle con respecto a su caballo. Francisco sintió una desconfianza inmediata. Había algo en la postura y en el tono de voz del hombre que no lo dejaba tranquilo. ¿Qué tipo de propuesta? Bueno, llegaron a nuestros oídos las historias sobre las habilidades especiales de su caballo. Estamos interesados en adquirirlo por un valor muy generoso. Puedo ofrecer 250,000 pesos al contado. La cantidad mencionada dejó a Francisco aturdido. Era más dinero del que él veía en años de trabajo. Con ese valor podría saldar todas las deudas de la propiedad, reformar la casa e incluso intentar reconquistar a Guadalupe. Pero cuando miró a Tormenta pastando tranquilamente en el pastizal, sintió que algo no estaba bien. ¿Por qué una empresa de Ciudad de México estaría interesada en mi caballo?, preguntó él. Bueno, como usted debe imaginar, un animal con estas habilidades especiales tiene un valor comercial inmenso. Podemos desarrollar métodos para reproducir esas capacidades, crear un programa de mejoramiento genético, incluso establecer un centro de entrenamiento. Las posibilidades son infinitas. Las palabras del empresario causaron un profundo malestar en Francisco. Imaginó a Tormenta siendo usado como una máquina, forzado a trabajar día y noche, separado de todo lo que conocía, convertido en una mercancía más. Gracias por la oferta, señor Ricardo, pero no estoy interesado en vender mi caballo. El empresario no pareció sorprendido por la negativa. Entiendo su resistencia inicial, señor Francisco. Es natural encariñarse con un animal especial, pero piense en las oportunidades que está desperdiciando. Con ese dinero, usted podría cambiar completamente de vida. Mi vida ya cambió completamente, señor Ricardo, y fue para mejor, gracias a él. Puedo aumentar la oferta a 350,000 pesos. Es mi oferta final. La respuesta sigue siendo no. Ricardo Lozano guardó los papeles en la carpeta con movimientos bruscos, claramente irritado por la negativa. Espero que no se arrepienta de esta decisión, señor Francisco. Oportunidades como esta no se presentan 2 veces en la vida. Había algo amenazador en el tono de la despedida que dejó a Francisco preocupado. Después de que el hombre se fue, él se quedó observando a Tormenta por un largo rato, tratando de entender por qué alguien pagaría tanto dinero por un caballo, aunque tuviera habilidades especiales. Esa noche, Francisco llamó por teléfono a Guadalupe para contarle sobre la oferta que había recibido. ¿350,000 pesos? Repitió ella, incrédula. Francisco, estás completamente loco si rechazas ese dinero. Con esa cantidad podemos empezar de nuevo, comprar una casa mejor, tal vez hasta abrir un negocio. Guadalupe, no entiendes. Este caballo no es una mercancía, es un animal, Francisco. Un animal que puedes vender por una fortuna y resolver todos nuestros problemas financieros. ¿Cómo puedes elegir a un animal en vez de nuestra felicidad? No es una elección, Guadalupe, es una cuestión de carácter. No puedo vender a alguien que confía en mí. ¿Alguien? Francisco, estás hablando de un caballo como si fuera una persona. Necesitas ayuda profesional. La conversación terminó con Guadalupe colgando el teléfono bruscamente. Francisco se quedó sentado en la terraza, observando a Tormenta pastar a la luz de la luna y preguntándose si había tomado la decisión correcta. Durante las semanas siguientes, cosas extrañas empezaron a suceder en la propiedad. Herramientas desaparecían misteriosamente, la cerca era dañada durante la noche y Francisco comenzó a notar autos extraños circulando por la carretera frente a su casa. Una mañana encontró a Tormenta muy agitado, corriendo de un lado a otro del pastizal, como si estuviera tratando de alertarlo sobre algún peligro. Cuando Francisco fue a verificar lo que estaba pasando, descubrió que alguien había intentado cortar la cerradura del portón durante la madrugada. «Alguien está tratando de robarte, amigo mío», dijo, acariciando el cuello de Tormenta. «Pero no lo lograrán. Tomaré todas las precauciones necesarias».
Francisco instaló un candado más resistente en el portón y empezó a dormir con una ventana abierta para poder oír cualquier ruido extraño proveniente del pastizal. También pidió a algunos vecinos que estuvieran atentos a movimientos sospechosos en la zona. Fue doña Esperanza quien trajo la información que necesitaba. Francisco, mi nieto que trabaja en la gasolinera, me dijo que aquel hombre del carro importado volvió al pueblo, contó cierta tarde. Está hospedado en la posada del centro y ha estado haciendo muchas preguntas sobre ti y Tormenta. ¿Qué tipo de preguntas? Quiere saber sobre tus hábitos, a qué hora sales a trabajar, si vives solo, esas cosas. Mi nieto lo encontró extraño y decidió contármelo. La información confirmó las sospechas de Francisco. Ricardo Lozano no había desistido y probablemente estaba planeando algún tipo de acción para conseguir a Tormenta de una forma u otra. Esa noche, Francisco decidió que era hora de descubrir la verdad sobre el pasado de Tormenta. Si alguien estaba dispuesto a pagar tanto dinero y hasta a tomar medidas drásticas para conseguir el caballo, había algo muy importante que él no sabía. Recordó la historia que doña Socorro había contado sobre Antonio Gutiérrez y el criadero desaparecido. Decidió buscar más información sobre el hombre y lo que realmente había sucedido con sus caballos. La investigación lo llevó hasta un pueblo pequeño, a 200 kilómetros de distancia, donde un antiguo empleado del criadero estaba trabajando en un rancho de ganado. El hombre, llamado Silverio, recordaba perfectamente a Antonio Gutiérrez y sus métodos especiales de entrenamiento. Don Antonio era un genio con los caballos, contó Silverio, sirviendo café en tazas de aluminio. Él no solo los entrenaba, creaba vínculos emocionales profundos con cada animal. Decía que los caballos son capaces de desarrollar habilidades extraordinarias cuando se sienten completamente seguros y amados. ¿Y qué tipo de habilidades? Ya, mi amigo, no tenías idea de lo que esos caballos eran capaces. Lograban detectar enfermedades en otros animales antes de que apareciera cualquier síntoma. Sabían cuándo una tormenta se acercaba horas antes de cualquier señal en el cielo, y algunos hasta parecían entender el estado emocional de las personas alrededor. La descripción coincidía perfectamente con el comportamiento de Tormenta. Francisco sintió que estaba llegando cerca de la verdad. ¿Y qué pasó con los caballos cuando el criadero cerró? Silverio guardó silencio por un momento, como si estuviera reviviendo recuerdos dolorosos. Esa fue la parte más triste de toda la historia, dijo finalmente. Don Antonio no pudo deshacerse de los caballos especiales. Había creado vínculos tan fuertes con ellos que prefería perderlo todo a venderlos a personas que no los entenderían. Entonces, ¿qué hizo? La última noche, antes de tener que entregar la propiedad al banco, soltó a los 5 caballos más especiales en los pastizales de la región. Dijo que prefería verlos libres en la naturaleza que encerrados en establos de gente que solo se preocupaba por el dinero. Francisco sintió un nudo en el corazón. Era posible que Tormenta fuera uno de esos caballos liberados por Antonio Gutiérrez. Eso explicaría cómo había aparecido en la hacienda de los Guzmán en condiciones tan precarias y también explicaría sus habilidades extraordinarias. ¿Recuerdas algún caballo castaño con crin oscura entre los que fueron soltados? Claro que lo recuerdo. Ese era Rayo, el caballo preferido de don Antonio, un animal excepcional, capaz de detectar problemas de salud en otros animales con una precisión que dejaba a los veterinarios boquiabiertos. Don Antonio lloró como un niño cuando tuvo que soltarlo. Rayo. Francisco sintió que había descubierto el verdadero nombre de Tormenta. Pero también se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que imaginaba. Si Ricardo Lozano sabía sobre la historia de Antonio Gutiérrez, es posible que estuviera buscando específicamente a los caballos perdidos. ¿Y Antonio Gutiérrez? ¿Sabes dónde está ahora? La última noticia que tuve de él fue hace unos 3 años. Vivía en un pueblito en el norte de Jalisco, trabajando como cuidador en una finca pequeña. El hombre nunca se recuperó de la pérdida de los caballos. Decía que había perdido no solo a sus animales, sino también su razón de vivir. La revelación dejó a Francisco conmovido y preocupado al mismo tiempo.
Si Tormenta era realmente Rayo, entonces Antonio Gutiérrez era su verdadero dueño, al menos desde el punto de vista emocional. ¿Sería justo quedarse con el caballo sin siquiera intentar contactar al hombre que lo había criado y entrenado? Pero también estaba el asunto de Ricardo Lozano y sus intenciones claramente comerciales. Si Francisco entregaba a Tormenta a Antonio Gutiérrez, ¿cómo podría garantizar que el caballo no cayera en manos del empresario? El viaje de regreso a casa fue largo y lleno de dudas. Francisco manejaba pensando en todas las implicaciones del descubrimiento que había hecho. Cuando finalmente llegó a su propiedad, encontró a Tormenta esperándolo cerca del portón, como siempre hacía cuando él viajaba. «Hola, Rayo», dijo, probando el verdadero nombre del caballo. La reacción fue inmediata. Tormenta levantó la cabeza rápidamente y lo miró con una expresión de sorpresa, como si hubiera reconocido su nombre original. Luego comenzó a relinchar suavemente, de una forma que Francisco nunca había escuchado antes. «Entonces es verdad», murmuró acariciando el cuello del caballo. «Eres realmente Rayo, ¿verdad? El caballo especial de Antonio Gutiérrez». Esa noche, Francisco tuvo dificultades para dormir. Su mente estaba llena de preguntas y dilemas morales. Él había salvado la vida de Tormenta y creado un vínculo profundo con el animal. Pero ¿sería justo mantener ese vínculo sabiendo que había alguien que amaba al caballo desde mucho antes? Decidió que lo correcto era intentar encontrar a Antonio Gutiérrez y contarle toda la historia. Si el hombre quería a Tormenta de vuelta, Francisco lo entregaría, aunque eso le partiera el corazón. Pero si Antonio Gutiérrez aceptaba que el caballo estaba mejor donde estaba, entonces ya no habría dudas sobre la legitimidad de la posesión. La búsqueda de Antonio Gutiérrez llevó a Francisco a un pueblo pequeño llamado Lagos de Moreno, en el norte de Jalisco. Después de hacer muchas preguntas y seguir varias pistas falsas, finalmente encontró al hombre trabajando como cuidador en una hacienda de cría de cabras. Antonio Gutiérrez era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y una expresión melancólica que sugería a alguien que había perdido algo muy importante en la vida. Cuando Francisco se presentó y comenzó a contarle sobre Tormenta, los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. «¿Rayo está vivo?», preguntó, con la voz entrecortada. «Después de todos estos años, creí que había desaparecido para siempre». «Está vivo y sano, señor Antonio, pero cuando lo encontré estaba en muy mal estado. Flaco, herido, asustado. Me llevó meses lograr que confiara en mí de nuevo». «¿Usted lo cuidó?», preguntó Antonio Gutiérrez, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Sí, señor. Gasté todo lo que tenía en medicinas y alimento. Pasé noches en vela cuando estaba enfermo. Le canté cuando tenía miedo. No fue fácil, pero valió la pena». Antonio Gutiérrez guardó silencio por un largo momento, como si estuviera procesando toda la información que había recibido. «¿Sabe por qué Rayo es especial?», preguntó finalmente. «Sé que puede detectar enfermedades en otros animales y percibir situaciones de peligro que la gente no nota, pero no sé cómo desarrolló esas habilidades. Rayo fue el resultado de 15 años de trabajo especializado», explicó Antonio Gutiérrez, con orgullo mezclado con tristeza. «No solo lo entrené, lo eduqué emocionalmente. Le enseñé que su función en la vida era proteger y ayudar a otros seres vivos. Creé en él una sensibilidad especial para captar señales de sufrimiento o peligro». «¿Cómo es posible?». «Los caballos son animales extremadamente inteligentes y empáticos, señor Francisco. Cuando creas un ambiente de amor y seguridad totales, cuando estableces una comunicación emocional profunda con ellos, desarrollan capacidades que la mayoría de la gente considera imposibles». La explicación tuvo sentido para Francisco. Era exactamente lo que él había hecho durante los meses de recuperación de Tormenta, incluso sin saber que estaba siguiendo un método específico. «Señor Antonio, necesito ser honesto con usted. Yo amo a este caballo como si fuera mi propio hijo, pero entiendo que usted tiene derechos sobre él que yo no tengo. Si usted quiere que se lo devuelva…». Antonio Gutiérrez lo interrumpió con un gesto de la mano. «Señor Francisco, por lo que usted me ha contado,
Hizo exactamente lo que yo habría hecho si encontrara a Rayo en situación de peligro. Usted sacrificó su tiempo, su dinero e incluso su matrimonio para salvarlo. Eso demuestra exactamente el tipo de amor que él necesita. Pero era su caballo, señor Antonio. Usted lo entrenó y lo hizo especial. Era mío, sí, pero cuando lo liberé aquella noche, lo entregué al destino, y el destino lo llevó hasta usted. Eso no fue coincidencia, señor Francisco. Rayo tiene un instinto especial para reconocer a las personas buenas. Él lo eligió a usted tanto como usted lo eligió a él. Las palabras de Antonio Gutiérrez trajeron un alivio inmenso a Francisco, pero también una responsabilidad aún mayor. ¿Qué cree usted que debería hacer? Hay un empresario de Ciudad de México tratando de comprarlo por una fortuna, y sospecho que no tiene buenas intenciones. El rostro de Antonio Gutiérrez se endureció. Empresarios como ese fueron la razón por la que lo perdí todo, señor Francisco. Ellos ven a los animales solo como máquinas de hacer dinero. Si Rayo cae en manos de gente así, todas sus cualidades especiales desaparecerán en poco tiempo. Entonces, ¿qué hago? Protégelo con tu vida si es necesario, y usa sus habilidades para ayudar a otros animales y personas como fue entrenado para hacer. Pero nunca, jamás, permitas que lo conviertan en un producto comercial. Francisco regresó a casa con una sensación de misión cumplida y responsabilidad renovada. Ahora sabía que Tormenta había sido creado para ayudar a otros seres vivos y que era su obligación asegurarse de que pudiera seguir haciéndolo. Pero también sabía que Ricardo Lozano no se rendiría fácilmente. Si el empresario descubriera la verdadera identidad de Tormenta y su vínculo con Antonio Gutiérrez, probablemente intensificaría sus esfuerzos para conseguir al animal. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. De hecho, en los días siguientes al regreso de Francisco, la situación se complicó significativamente. Ricardo Lozano apareció de nuevo en la propiedad, esta vez acompañado por dos hombres corpulentos que claramente no eran sus asistentes de negocios. Señor Francisco, vine a hacer un último intento de negociación civilizada, dijo el empresario con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mi oferta ahora es de 500,000 pesos. Es una cantidad que cambiaría completamente su vida. Ya le dije que no tengo interés en vender mi caballo, señor Ricardo. Ah, pero ahora sabemos que no es exactamente su caballo, ¿verdad? La frase golpeó a Francisco como un puñetazo en el estómago. De alguna manera, Ricardo había descubierto la verdad sobre Tormenta. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de Rayo, el famoso caballo de Antonio Gutiérrez, un animal que técnicamente nunca tuvo su posesión transferida legalmente. Desde el punto de vista jurídico, aún pertenece al caudal del criadero en quiebra. Francisco sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había pensado en el aspecto legal de la situación. Si Tormenta realmente aún pertenecía al caudal del criadero, entonces su compra podría considerarse inválida. Voy a ser claro, señor Francisco, continuó Ricardo. Puedo resolver este asunto de dos maneras. La manera fácil es que usted acepte mi oferta y todos quedemos satisfechos. La manera difícil es que lo demande por posesión de animal robado y consiga al caballo a través de los tribunales. ¿Me está amenazando? Estoy ofreciendo una solución civilizada para un problema legal complicado. La decisión es suya. Francisco miró a Tormenta, que pastaba tranquilamente a pocos metros de distancia. El caballo parecía percibir que algo andaba mal, porque levantó la cabeza y comenzó a acercarse. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Francisco. Tiene hasta mañana al mediodía, respondió Ricardo, haciendo una seña a los dos hombres que lo acompañaban. Después de eso, tomaré las medidas legales necesarias. Después de que los hombres se fueron, Francisco se sentó en el porche con la cabeza entre las manos. Enfrentaba la posibilidad real de perder a Tormenta y no sabía qué hacer. Aunque el animal legalmente no fuera suyo, había creado un vínculo tan profundo que la separación sería devastadora para ambos. Fue doña Esperanza quien trajo una idea que podría resolver el problema.
Francisco, ¿ya pensaste en buscar un abogado?, sugirió ella. Tal vez haya una forma legal de regularizar la situación de Tormenta. Doña Esperanza, no tengo dinero para pagar un abogado. El licenciado Rodrigo, hijo de doña Tere de la carnicería, acaba de graduarse en Derecho y está empezando a trabajar. Estoy segura de que te ayudaría gratis si supiera la situación. Francisco decidió aceptar la sugerencia. Al día siguiente buscó a Rodrigo, un joven abogado recién egresado que estaba montando su despacho en la ciudad. Cuando Francisco contó toda la historia, desde la compra en la subasta hasta los descubrimientos sobre el pasado de Tormenta, Rodrigo quedó fascinado. Don Francisco, jurídicamente su situación no es tan complicada como ese Ricardo está haciendo parecer, explicó el joven abogado. Usted compró el animal de buena fe en una subasta pública. Eso está documentado y es legal. Aunque el caballo tenga un origen anterior complicado, su posesión actual es legítima. Pero, ¿y si realmente pertenece al caudal hereditario del criadero? Aún así, usted tiene derechos. Hay leyes que protegen a compradores de buena fe, especialmente cuando han invertido tiempo y dinero significativos en la mejora del animal. Además, el plazo para impugnar este tipo de transacción ya expiró hace mucho tiempo. Rodrigo se ofreció a representar a Francisco sin cobrarle, movido por la curiosidad jurídica del caso y por la simpatía hacia la situación del hombre y su caballo especial. Voy a enviar una notificación a ese Ricardo Lozano informándole que cualquier intento de tomar el caballo será impugnado judicialmente, dijo Rodrigo. Eso debería hacerlo pensar 2 veces antes de tomar medidas drásticas, pero Ricardo Lozano no era el tipo de persona que se rindiera fácilmente. Cuando recibió la notificación del abogado, cambió de estrategia. En lugar de amenazas legales, comenzó a usar tácticas de intimidación más sutiles. Primero, ofreció empleos bien pagados a todos los vecinos de Francisco, con la condición de que se mudaran a propiedades lejanas. La idea era aislar a Francisco, dejándolo sin la red de apoyo de la comunidad local. Algunos vecinos, enfrentando dificultades económicas, aceptaron las ofertas y se mudaron. Otros, como doña Esperanza, se negaron rotundamente. Ese hombre puede ofrecer todo el dinero del mundo, pero no voy a abandonarlo en esta situación, Francisco, dijo ella con determinación. Además, ese Tormenta salvó a mi becerra aquella noche en el estanque. Le tengo una deuda. Luego, Ricardo comenzó a esparcir rumores sobre Francisco en el pueblo. Decía que era un charlatán que estaba explotando comercialmente la credulidad de la gente, cobrando para que su caballo examinara animales enfermos sin tener ninguna calificación para ello. Los rumores empezaron a afectar la reputación de Francisco. Algunos ganaderos que solían buscar sus servicios dejaron de llamarlo. Otros comenzaron a dudar de las habilidades de Tormenta y a sugerir que todo no era más que coincidencias o trucos. Quizás sea mejor dejar de lado eso de examinar animales, sugirió Rodrigo durante una de sus visitas. Mientras haya dudas sobre su legitimidad, es mejor mantener un perfil bajo. Francisco aceptó, pero se sentía frustrado por tener que ocultar las habilidades especiales de Tormenta justo cuando podrían ser más útiles para la comunidad. Fue en esa época que ocurrió un evento que cambiaría por completo la percepción del pueblo sobre Francisco y Tormenta. Una epidemia misteriosa comenzó a afectar al ganado de la región. Los animales presentaban síntomas extraños que los veterinarios locales no lograban identificar. En pocos días, decenas de cabezas de ganado enfermaron y algunas llegaron a morir sin que nadie supiera la causa. La desesperación se apoderó de los ganaderos. La economía de la región dependía en gran parte de la cría de ganado, y una epidemia descontrolada podría arruinar a muchas familias. Fue don Rogelio, el vecino cuya becerra Tormenta había salvado, quien buscó a Francisco desesperado. Francisco, sé que estás en problemas por culpa de ese empresario de la Ciudad de México, pero necesito tu ayuda, dijo él, con lágrimas en los ojos. He perdido ya 12 cabezas de ganado y el veterinario no sabe qué hacer.
¿Acaso Tormenta podría echar un vistazo a mi hato? Francisco dudó. Sabía que ayudar a don Rogelio podría traer más problemas con Ricardo Lozano, pero no podía permanecer indiferente al sufrimiento del vecino. Está bien, don Rogelio. Vamos a ver qué puede descubrir Tormenta. Cuando llegaron a la hacienda de don Rogelio, Francisco soltó a Tormenta en el pastizal donde el ganado enfermo estaba aislado. El caballo comenzó a caminar entre los animales, olfateando el aire y observando a cada uno con atención. De repente, Tormenta se detuvo cerca de un abrevadero y empezó a ponerse muy agitado, relinchando fuerte y golpeando el casco contra el suelo repetidamente. «Está tratando de mostrarnos algo», dijo Francisco acercándose al abrevadero. Cuando examinaron la estructura más de cerca, descubrieron que el agua estaba contaminada con una sustancia tóxica que había filtrado de un tambor enterrado décadas atrás en la propiedad. El ganado se estaba intoxicando lentamente con el agua contaminada. «Dios mío», exclamó don Rogelio, «si no fuera por Tormenta, nunca lo habría descubierto». El veterinario examinó a los animales, el alimento, el pasto, pero nunca pensó en analizar el agua del abrevadero. El descubrimiento se extendió rápidamente por la región. Otros ganaderos que estaban enfrentando problemas similares buscaron a Francisco pidiéndole que Tormenta examinara sus propiedades. En todos los casos, el caballo logró identificar fuentes de contaminación que habían pasado desapercibidas para los profesionales. La epidemia fue controlada en menos de una semana, gracias a los descubrimientos de Tormenta. La gratitud de la comunidad fue inmensa, y los rumores negativos esparcidos por Ricardo Lozano perdieron completamente su credibilidad. Pero el empresario no se rindió. Al darse cuenta de que su estrategia de aislamiento social había fallado, cambió nuevamente de táctica. Esta vez decidió atacar directamente la fuente de ingresos de Francisco. Ricardo usó sus contactos para hacer que Francisco perdiera todos sus clientes fijos. Ganaderos que lo empleaban regularmente para reparaciones y mantenimiento comenzaron a cancelar contratos, alegando que habían encontrado mano de obra más barata en otros lugares. En pocas semanas, Francisco se vio sin ingresos fijos y con dificultades crecientes para pagar los gastos básicos de la propiedad. La situación financiera se volvió crítica cuando tuvo que elegir entre comprar alimento para Tormenta o pagar el recibo de luz de la casa. «Tal vez deberías considerar la oferta de Ricardo», sugirió Rodrigo durante una visita. «No como abogado, sino como amigo. Tu situación financiera se está volviendo insostenible». «Nunca, Rodrigo. Prefiero perderlo todo antes que entregar a Tormenta a ese hombre». «Pero Francisco, sin dinero no vas a poder cuidar adecuadamente a Tormenta. Quizás sea mejor venderlo a alguien que pueda ofrecerle mejores condiciones». «Tormenta no necesita mejores condiciones, Rodrigo. Necesita amor y propósito. Y eso puedo dárselo incluso sin dinero». La determinación de Francisco impresionó al joven abogado, pero también lo preocupó. Había un límite para lo que una persona podía sacrificar, incluso por algo que amaba profundamente. La situación se volvió aún más complicada cuando Guadalupe apareció inesperadamente en la propiedad. Francisco no la veía desde hacía casi 6 meses, desde que ella se había ido a vivir con su hermana a Guadalajara. «Francisco, me enteré de la situación financiera que estás enfrentando», dijo ella, evitando mirar directamente a Tormenta. «Vine a buscarte. Podemos empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esta obsesión con ese caballo». «Guadalupe, Por favor, Francisco, ya probaste tu punto. Demostraste que eres capaz de cuidar de un animal enfermo. Ahora es momento de pensar en nuestro futuro como pareja». Francisco miró a su esposa, a quien no veía desde hacía tanto tiempo. Se veía más delgada y había una tristeza en sus ojos que él no recordaba haber visto antes. «¿Me extrañaste?», preguntó él. «Claro que te extrañé, pero no podía volver sabiendo que habías elegido a ese caballo en vez de a mí. Nunca elegí a Tormenta en vez de ti, Guadalupe. Yo elegí hacer lo correcto sin importar las consecuencias. ¿Y ahora? ¿Vas a seguir pensando que es lo correcto aunque perdamos todo lo que tenemos?».
La pregunta de Guadalupe resonó en la mente de Francisco durante días. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿O su terquedad estaba perjudicando no solo a él, sino también a las personas que amaba? La respuesta llegó de una forma que nunca habría imaginado. El doctor Javier, un veterinario joven recién egresado del Centro Universitario de Estudios Rurales, apareció en la propiedad de Francisco una tarde lluviosa. A diferencia de los veterinarios locales, no había venido a desanimar a Francisco, sino a estudiar las habilidades de Tormenta. Señor Francisco, soy estudiante de posgrado en medicina veterinaria e investigo sobre inteligencia animal, explicó el doctor Javier. Las historias sobre su caballo llegaron hasta la universidad y quisiera pedirle permiso para estudiar sus capacidades. ¿Qué tipo de estudio? Nada invasivo ni perjudicial para el animal, se lo aseguro. Solo observación conductual y algunas pruebas sencillas para intentar entender cómo desarrolla sus habilidades de diagnóstico. Francisco dudó. No quería que Tormenta fuera tratado como un objeto de estudio, pero también reconocía que quizás la ciencia podría explicar y validar lo que él había observado durante todos esos meses. ¿Puedo estar presente en todas las pruebas? Claro. De hecho, su presencia sería esencial, ya que el caballo demuestra sus habilidades especiales solo cuando se siente completamente cómodo y seguro. Las pruebas comenzaron la semana siguiente. El doctor Javier trajo equipos simples y métodos no invasivos para estudiar el comportamiento de Tormenta. Lo que descubrió sorprendió incluso sus expectativas más optimistas. Señor Francisco, su caballo tiene capacidades olfativas y auditivas muy por encima de lo normal, explicó el doctor Javier tras una semana de observaciones. Puede detectar cambios químicos en el aire que indican enfermedades o descomposición, y puede oír sonidos en frecuencias que pasan desapercibidas para los humanos y la mayoría de los otros animales. ¿Eso explica cómo logra encontrar problemas que nadie más percibe? Parcialmente, sí. Pero hay algo más. Tormenta también demuestra una inteligencia emocional excepcional. Puede interpretar señales corporales sutiles en otros animales e incluso en humanos, lo que le permite identificar estados de incomodidad o enfermedad incluso antes de que aparezcan los síntomas físicos. La explicación científica de las habilidades de Tormenta trajo una validación que Francisco no sabía que necesitaba. No era superstición ni imaginación. Había bases científicas reales para todo lo que él había observado. Doctor Javier, ¿eso significa que Tormenta podría ayudar a entrenar a otros veterinarios? Significa mucho más que eso, señor Francisco. Con su permiso, me gustaría proponer un proyecto de investigación en colaboración con la universidad. Podemos estudiar las técnicas de entrenamiento que usaba el antiguo dueño de Tormenta y desarrollar métodos para reproducir esas habilidades en otros caballos. La propuesta abrió una posibilidad que Francisco nunca había considerado. En lugar de ocultar las habilidades de Tormenta, podría convertirlas en algo que beneficiara a la medicina veterinaria en su conjunto. ¿Qué tipo de proyecto? Estableceríamos aquí en su propiedad un centro de investigación y entrenamiento. La universidad proporcionaría apoyo financiero y científico, y usted sería el coordinador práctico del programa. Tormenta sería el profesor principal, ayudando a entrenar a otros caballos y veterinarios. La idea era emocionante, pero Francisco tenía una preocupación importante. ¿Y Ricardo Lozano? No se rendirá fácilmente. Señor Francisco, si este proyecto es aprobado por la universidad, Tormenta recibirá protección legal como animal de investigación. Nadie podrá sacarlo de la propiedad sin autorización oficial de la universidad. La perspectiva de protección legal para Tormenta fue el argumento final que convenció a Francisco. Tras varias reuniones con representantes de la universidad, el proyecto fue aprobado y oficializado. La transformación de la pequeña propiedad de Francisco en un centro de investigación trajo cambios significativos para su vida. La universidad construyó instalaciones adecuadas para los caballos, montó un laboratorio básico y estableció alojamientos para estudiantes e investigadores visitantes. Francisco fue contratado como coordinador técnico del proyecto, con un salario que no solo resolvía sus problemas financieros,
sino que también le daba seguridad para el futuro. Guadalupe, impresionada con la transformación completa de la situación, decidió volver a casa definitivamente. «Francisco, necesito disculparme», dijo ella la noche de su regreso. «No entendí lo que veías en Tormenta. Pensé que habías perdido la cabeza, pero en realidad estabas siendo visionario». «No necesitas disculparte, Guadalupe. Sé que no fue fácil entender por qué sacrificaba tanto por un caballo enfermo. Pero tenías razón. Tormenta realmente es especial. Y demostraste que a veces vale la pena luchar por lo que es correcto, incluso cuando todos piensan que estás equivocado». La reconciliación con Guadalupe trajo una sensación de plenitud que Francisco no sentía desde hacía mucho tiempo. Finalmente, podía tener tanto al amor de su vida como al caballo que se había vuelto tan importante para él. El centro de investigación rápidamente se convirtió en una referencia nacional. Veterinarios de todo el país venían a estudiar los métodos desarrollados a partir de las observaciones de Tormenta. El caballo, ahora con salud perfecta y claramente feliz con su nueva función, demostraba sus habilidades a estudiantes fascinados. El doctor Javier lideró el desarrollo de un programa de entrenamiento que combinaba los métodos tradicionales de Antonio Gutiérrez con técnicas científicas modernas. En 2 años, lograron entrenar 5 caballos con habilidades similares a las de Tormenta, aunque ninguno alcanzaba completamente el nivel de sensibilidad del caballo original. La fama del centro de investigación llegó a oídos de Ricardo Lozano, quien hizo un último intento por conseguir a Tormenta. Esta vez vino acompañado de abogados y papeles que supuestamente comprobaban sus derechos sobre el caballo. «Señor Francisco, represento a los herederos del caudal del criadero de Antonio Gutiérrez», dijo el nuevo abogado de Ricardo. «Mi cliente adquirió legalmente los derechos sobre todos los animales originarios de esa propiedad, incluido el caballo que usted llama Tormenta». Rodrigo, que ahora tenía más experiencia y había estudiado profundamente la legislación relacionada, estaba preparado para esa arremetida. «Licenciado, usted se refiere a un animal que fue abandonado formalmente por el propietario original hace más de 8 años», respondió Rodrigo. «Además, el caballo en cuestión ahora tiene estatus de animal de investigación bajo protección legal de la universidad. Cualquier intento de remoción sería un delito contra el patrimonio científico nacional». La batalla legal duró meses, pero Rodrigo y el equipo jurídico de la universidad lograron probar que Tormenta estaba legalmente protegido. Ricardo Lozano se vio obligado a desistir definitivamente de sus pretensiones sobre el caballo. Con el asunto legal resuelto, Francisco pudo concentrarse completamente en el desarrollo del centro de investigación. El proyecto se expandió para incluir no solo caballos, sino también perros y otros animales con potencial para desarrollar habilidades especiales de detección. Antonio Gutiérrez, invitado a ser consultor del proyecto, vino a visitar el centro y se emocionó al reencontrarse con su antiguo caballo. «Francisco, no solo salvaste la vida de Rayo, sino que también le diste un propósito más grande del que jamás imaginé», dijo, acariciando el cuello del caballo que lo reconoció de inmediato. «Está entrenando a una nueva generación de animales especiales. Es el mejor final que podría haber soñado para él. Él también salvó mi vida, señor Antonio. Me enseñó sobre responsabilidad, compasión y determinación. Y ahora está enseñando esas lecciones a cientos de otras personas». Los años siguientes trajeron un crecimiento continuo para el centro de investigación. Francisco se convirtió en una autoridad reconocida en entrenamiento de animales para detección médica. Escribió artículos científicos, participó en congresos y ayudó a establecer centros similares en otros estados. Tormenta, ahora con más de 15 años, continuaba activo y saludable. Se había convertido en el patriarca de una creciente familia de caballos especiales, y su influencia se extendía mucho más allá de los límites de la pequeña propiedad donde Francisco lo había llevado años atrás. El matrimonio de Francisco y Guadalupe se fortaleció a través de los desafíos que enfrentaron. Aprendieron a valorar tanto sus sueños individuales como sus objetivos compartidos. «Francisco, ¿te arrepientes de algo?»,
preguntó Guadalupe cierta noche, mientras observaban a Tormenta pastar a la luz de la luna. Me arrepiento de haber tardado tanto en entender lo que realmente importa en la vida, respondió él. Pero no me arrepiento de ninguna decisión que tomé con respecto a Tormenta. Yo tampoco. Aprendí que a veces el amor significa apoyar a la persona amada, incluso cuando no entendemos completamente sus elecciones. La propiedad que antes era solo una pequeña hacienda de subsistencia, se había convertido en un centro de excelencia reconocido internacionalmente. Estudiantes de medicina veterinaria de varios países venían a estudiar los métodos desarrollados allí. Francisco, ahora respetado como investigador y educador, nunca olvidó sus humildes orígenes. Seguía haciendo pequeñas reparaciones en la propiedad con sus propias manos y mantenía una rutina simple de cuidados con Tormenta. ¿Sabes por qué funciona tan bien?, preguntó el doctor Javier durante una de las visitas regulares al centro. ¿Por qué qué? Esa conexión especial entre tú y Tormenta es porque se salvaron mutuamente. Él estaba físicamente enfermo cuando lo encontraste, pero tú estabas emocionalmente perdido. Se curaron juntos. La observación del doctor Javier hizo que Francisco reflexionara sobre todo el camino que habían recorrido. Era verdad que cuando compró a Tormenta en la subasta, su propia vida estaba en crisis. El matrimonio estaba en dificultades, la situación financiera era precaria y se sentía sin propósito. Cuidar de Tormenta le había dado una misión clara e importante. Había despertado en él cualidades que ni siquiera sabía que poseía: paciencia, dedicación, valor para enfrentar adversidades y determinación para proteger lo que amaba. En una mañana especialmente hermosa, Francisco recibió una visita inesperada. Era una periodista de la capital que estaba haciendo un reportaje sobre historias inspiradoras del interior. Señor Francisco, me gustaría entender cómo un simple acto de compasión se transformó en un proyecto científico de importancia nacional, dijo ella, preparando su grabadora. No sé si puedo explicarlo completamente, respondió Francisco, mirando a Tormenta que estaba siendo cepillado por uno de los estudiantes. A veces haces algo simplemente porque sientes que es lo correcto, sin pensar en las consecuencias. Pero usted debe haber tenido momentos de duda. Muchos momentos. Hubo épocas en que pensé que había cometido el mayor error de mi vida. Perdí dinero, casi pierdo mi matrimonio. Enfrenté amenazas y presiones de todo tipo. ¿Qué lo hizo continuar? Francisco pensó en la pregunta por un largo momento antes de responder. Creo que fue su mirada. Desde el primer día, cuando lo vi en aquella subasta, tuve la certeza de que me estaba pidiendo una oportunidad. No podía darle la espalda a esa petición. Y hoy, viendo todo lo que sucedió, ¿cómo se siente? Agradecido. Agradecido por haber tenido la oportunidad de ser parte de una historia más grande que yo mismo. Tormenta no solo cambió mi vida, también está transformando nuestra comprensión de la relación entre humanos y animales. El reportaje se publicó en una revista nacional y atrajo aún más atención al centro de investigación. Francisco empezó a recibir invitaciones para conferencias y entrevistas, siempre acompañado de Tormenta cuando era posible. Durante una de esas conferencias, en la universidad donde el doctor Javier había estudiado, un estudiante le preguntó a Francisco cuál había sido el momento más difícil de todo su camino. Fue cuando tuve que elegir entre aceptar el dinero que me ofreció el empresario de la Ciudad de México y cumplir mi promesa a Tormenta, respondió. En ese momento parecía que todo el mundo pensaba que estaba tomando la decisión equivocada. Hasta mi esposa tenía sus dudas. ¿Qué te hizo estar seguro de que estabas tomando la decisión correcta? En realidad, no estaba seguro. Solo tenía la convicción de que hay cosas más importantes que el dinero o la conveniencia. La confianza que un animal deposita en ti es una de esas cosas. Después de la conferencia, una profesora jubilada de la universidad se acercó a Francisco. Señor Francisco, soy especialista en comportamiento animal desde hace 40 años y puedo asegurarle que lo que ha logrado con Tormenta es verdaderamente excepcional,
dijo ella. Pero lo más importante no son las habilidades del caballo, es el ejemplo de dedicación e integridad que usted ha demostrado. Gracias, profesora, pero solo hice lo que cualquier persona decente haría. No, señor Francisco. La mayoría de la gente haría lo más fácil o lo más ventajoso. Usted eligió hacer lo correcto, incluso cuando parecía perjudicial para sus propios intereses. Esas palabras resonaron en la mente de Francisco durante el viaje de regreso a casa. ¿Realmente había hecho algo tan especial o simplemente había seguido su instinto? La respuesta llegó cuando llegó a la propiedad y encontró a Tormenta esperándolo en el portón, como siempre hacía cuando él viajaba. El caballo se acercó y apoyó la cabeza en su pecho, en ese gesto cariñoso que se había convertido en un ritual entre ellos. «Hola, amigo mío», dijo Francisco, acariciando la crin de Tormenta. «También te extrañé». En ese momento, Francisco entendió que no importaba si había hecho algo excepcional o simplemente seguido su corazón. Lo que importaba era que él y Tormenta habían construido juntos algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber logrado por sí solo. El centro de investigación siguió creciendo en los años siguientes. Se desarrollaron protocolos para entrenar caballos a detectar diferentes tipos de enfermedades, desde infecciones simples hasta condiciones más complejas, como la diabetes en etapa inicial. Tormenta, a pesar de su edad avanzada, seguía siendo el profesor más respetado del centro. Su instinto para identificar problemas de salud se mantenía tan agudo como siempre, y su capacidad para enseñar a otros caballos parecía incluso haber mejorado con el tiempo. El doctor Javier, que se había convertido en el director científico del centro, solía comentar sobre la relación especial entre Francisco y Tormenta. «Es impresionante cómo se comunican», observó durante una de las reuniones del equipo. «A veces parece que Tormenta entiende exactamente lo que Francisco está pensando, y viceversa. Creo que es resultado de años de confianza mutua», respondió Francisco. «Cuando pasas tanto tiempo cuidando a un animal, se desarrollan formas de comunicación que van más allá de las palabras». La observación de Francisco inspiró una nueva línea de investigación en el centro, enfocada en la comunicación no verbal entre humanos y animales. Los resultados fueron tan prometedores que atrajeron interés internacional. Un equipo de investigadores de Inglaterra visitó el centro para estudiar los métodos desarrollados allí. Quedaron impresionados no solo por las habilidades de los caballos, sino también por la atmósfera de cuidado y respeto que envolvía todo el proyecto. «Señor Francisco, visitamos centros de investigación en todo el mundo, pero nunca vimos animales tan felices y colaborativos», comentó la líder del equipo inglés. «¿Cuál es el secreto?» «No hay secreto», respondió Francisco. «Solo tratamos a los animales como socios, no como objetos de estudio. Ellos sienten la diferencia». La filosofía de Francisco se volvió parte integral del programa de entrenamiento del centro. Todos los estudiantes e investigadores aprendían a ver a los animales como colaboradores inteligentes, no como herramientas o equipos. Este enfoque revolucionario empezó a influir en otros centros de investigación alrededor del mundo. Francisco fue invitado a ayudar a establecer programas similares en otros países, llevando siempre consigo los principios de respeto y compasión que había aprendido a través de su experiencia con Tormenta. A los 60 años, Francisco se había convertido en una autoridad reconocida internacionalmente, pero nunca perdió la humildad y sencillez que lo caracterizaban desde el principio. «Francisco, ¿cómo te ves ahora, comparado con aquel hombre que compró un caballo enfermo en una subasta hace 15 años?» preguntó Guadalupe cierta noche, mientras cenaban en el porche con vista al potrero donde Tormenta pastaba tranquilamente. «Veo que era el mismo hombre, solo que con más experiencia y menos miedo», respondió él. «Las cualidades que me llevaron a comprar a Tormenta ya estaban en mí. Él solo me dio una oportunidad de desarrollarlas». «¿Crees que tomarías la misma decisión hoy, sabiendo todas las dificultades que enfrentaríamos?» «La tomaría sin dudarlo. ¿Y tú?» Guadalupe miró a Tormenta, que había levantado la cabeza y miraba hacia ellos, como si supiera que estaban hablando de él. «También la tomaría»,
respondió ella sonriendo. Aprendí que algunas de las mejores cosas de la vida vienen de las decisiones que parecen más arriesgadas en el momento. La conversación se interrumpió con la llegada del doctor Javier, que traía noticias importantes. Francisco, acabo de recibir una llamada de la universidad, dijo, claramente emocionado. El proyecto fue seleccionado para recibir el Premio Nacional de Innovación en Medicina Veterinaria. La ceremonia será en Ciudad de México y quieren que presentes el trabajo. Francisco se emocionó con la noticia. El reconocimiento nacional representaba no solo una validación del trabajo que había desarrollado, sino también una oportunidad de inspirar a otras personas a seguir sus propios instintos de compasión. Doctor Javier, ¿puedo llevar a Tormenta conmigo? ¿A la ceremonia de premiación? Francisco, eso sería inusual. Este premio es tanto suyo como mío. Sin Tormenta, nada de esto hubiera sucedido. Él merece estar allí. El doctor Javier se rió de la determinación de Francisco. Voy a verificar si es posible. Conociendo tu capacidad de convencer a la gente, sospecho que lograrás llevar a Tormenta a Ciudad de México. Y lo logró. La ceremonia de premiación fue un momento histórico, marcando la primera vez que un animal participaba oficialmente en un evento de esa magnitud en la capital del país. Tormenta, ahora con 17 años, pero aún impresionante en su presencia, se comportó con la dignidad de un verdadero embajador de su especie. Durante el discurso de Francisco, el caballo permaneció calmadamente a su lado, ocasionalmente moviendo la cabeza como si estuviera asintiendo ante las palabras de su compañero humano. Este premio no es mío, dijo Francisco durante su discurso. Es de todos los animales que fueron maltratados y abandonados, pero que aún mantienen la capacidad de confiar y amar. Es de todas las personas que eligen hacer lo correcto, incluso cuando parece difícil o impopular. El público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Muchas personas estaban visiblemente conmovidas, y algunos periodistas comentaron después que fue uno de los momentos más emotivos que jamás hubieran presenciado en ceremonias oficiales. Después de la ceremonia, Francisco fue abordado por decenas de personas que querían contar sus propias historias de conexión especial con animales. Se dio cuenta de que su experiencia con Tormenta había tocado algo profundo en el alma humana: la necesidad de cuidar y ser cuidado, de encontrar propósito a través de la compasión. De vuelta en la propiedad, la vida retomó su ritmo tranquilo pero significativo. El centro de investigación seguía atrayendo visitantes y estudiantes, y Tormenta mantenía su rutina de clases con los caballos más jóvenes y sesiones de demostración para los investigadores. Una tarde, mientras observaba a Tormenta interactuar con un potro que estaba siendo entrenado, Francisco reflexionó sobre la jornada extraordinaria que habían recorrido juntos. Cuando compró aquel caballo flaco y asustado en la subasta, jamás imaginó que estaba iniciando una aventura que cambiaría no solo su propia vida, sino que también contribuiría a avances significativos en la medicina veterinaria y en la comprensión de la inteligencia animal. Más importante aún, había descubierto algo fundamental sobre sí mismo y sobre la naturaleza de la compasión. Aprendió que hacer lo correcto no siempre trae recompensas inmediatas, pero invariablemente lleva a una vida más significativa y plena. Tormenta, ¿sabes que salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya?, dijo él, acercándose al caballo que descansaba a la sombra de un árbol. El caballo giró la cabeza hacia él y lo miró con esos mismos ojos expresivos que lo habían cautivado tantos años antes. Había una sabiduría antigua en esa mirada, como si Tormenta comprendiera perfectamente el impacto que su llegada había causado en la vida de Francisco. Francisco acarició el cuello del caballo, sintiendo la misma conexión profunda que había sentido desde el primer día. Era un vínculo que trascendía la relación normal entre humano y animal, basado en confianza mutua, respeto y amor incondicional. «Gracias, mi amigo», susurró él, «por enseñarme sobre coraje, sobre perseverancia, sobre lo que realmente importa en la vida». Tormenta apoyó suavemente la cabeza en el pecho de Francisco,
en ese gesto cariñoso que se había convertido en su sello distintivo. En ese momento, bajo la tarde dorada del interior de Jalisco, hombre y caballo permanecieron en silencio, unidos por la certeza de que habían encontrado, el uno en el otro, exactamente lo que estaban buscando. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia de compasión y transformación? ¿Crees que Francisco tomó la decisión correcta al rechazar las ofertas millonarias para mantener a Tormenta a su lado? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras sobre cómo esta travesía tocó tu corazón. Si esta historia despertó emociones en ti, no olvides dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal para no perderte otras narrativas emocionantes como esta. Muchas gracias por tu compañía.